10 de enero de 2001, Tocina, Sevilla. El golpe fue brutal. Durante unos segundos el conductor no supo qué hacer ni qué pensar. Algo había golpeado el techo del coche y lo había dejado hundido, al menos en 10 centímetros. No había casas alrededor, nada. Aquello no podía haber procedido de otro lugar que no fuera el cielo. Era una piedra de hielo, rocosa y dura, de más de 2 kilos, blanca como la nieve. Fue el comienzo de una fiebre sin par que durante más de 2 semanas tuvo a España en vilo. Pocas horas después cayó un nuevo bloque de hielo y otro, y así hasta un total de más de 100 en menos de 15 días. En realidad, el primero había caído a las afueras de Soria el día 8 de enero, pero nadie se atrevía a decir nada en aquel taller. Sus empleados pensaban que los iban a tomar por locos, y es que aquel meteorito de hielo había agujereado el tejado de Uralita del lugar donde trabajaban. Pero luego todos los medios de comunicación se hicieron eco del misterio caído del cielo. Pocas veces un suceso como este adquirió tanta repercusión pública. Lógicamente, las autoridades tuvieron que intervenir y se nombró una comisión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Tenían que averiguar cuál era el origen del fenómeno. A medida que pasaron los días, la expectación fue cada vez mayor. Los aerolitos de hielo cayeron en casi todas partes. Elche, Madrid, Murcia, Valencia, Zaragoza. En La Unión, un bloque de 30 centímetros había roto los cristales en un bar. Los expertos del CSIC articularon todos los mecanismos posibles. Cada delegación del gobierno coordinó la recogida de restos, así día tras día. Todos los aerolitos fueron a parar a una inmensa cámara frigorífica en el Museo de Ciencias Naturales. Allí, físicos, químicos, meteorólogos y especialistas en diversas ciencias comenzaron a estudiar uno tras uno cada bloque. Había que analizarlos y frenar la cascada de diversas hipótesis que estaban surgiendo. Todos opinaban, todos hablaban. Inmediatamente entre los expertos se abrió una brecha en donde la polémica fue moneda común. Por un lado, se encontraba el sector que aseguraba que se trataba de un fenómeno conocido y con antecedentes, pero un fenómeno sin explicación. Al otro se situaron diversos grupos escépticos que defendían que se trataba de hielo residual caído de aviones. En la sociedad había confusión. Un 28% de la población creía que todo era una gran broma. Un 21% apostaba por un fenómeno atmosférico. Un 6% pensaba en aviones. Un 3% en cometas. Mientras, el 35% ni sabía ni contestaba. Estaba extrañada la mayor parte de la población española. Al margen de la polémica, el equipo de científicos empezó a trabajar sin descanso. El CSIC dispuso de todos sus medios para hacer estudios y análisis. Lo más granado de los especialistas españoles se puso manos a la obra. Fernando López Vera, catedrático de Hidrología de la Universidad Autónoma, Miguel García Guerrero, vicepresidente del CSIC, y Jesús Martínez Frías, geólogo especialista en meteoritos. Tenían que determinar ante una gran presión si los meteoritos de hielo eran falsos o no. En apenas una semana prepararon su primera comunicación. Habían efectuado estudios químicos y físicos. Así, el día 21 de enero, en la sede central del CSIC, fueron convocados los periodistas para darles a conocer los primeros resultados. Fueron claros. Una parte de los aerolitos eran auténticos, sin embargo, el fenómeno que los generó seguía siendo un enigma sin explicación, pero un enigma de causa atmosférica. Pasadas unas semanas, los aerolitos dejaron de caer, solo en España, porque la oleada se extendió a países como Italia o Canadá. Los estudios se efectuaron disponiendo para ello de los mejores equipos técnicos. Poco a poco fueron averiguándose datos extraordinarios. El equipo de expertos también abrió su campo de trabajo al exterior. Investigadores de varios países analizaron los restos de los aerolitos. Averiguó que se trataba de agua de lluvia, es decir, agua pura, es decir, nadie había hecho broma alguna con agua común. Por sus características se detectó que cada bloque de hielo se formaba a partir de pequeñas partículas. Necesitaban de aire para sostenerse e ir formándose. Dicha formación tenía lugar a entre 10 y 20 kilómetros de altura. Una vez que el aerolito alcanzaba el peso suficiente, caía al suelo. Pero la investigación del CSIC no acabó ahí. Ya se había descubierto el carnet de identidad de cada bloque. Revistas científicas aceptaron los estudios. Oficialmente el fenómeno fue considerado real durante el año 2001. Pero las grandes incógnitas aún quedaban por ser resueltas. Había que explicar por qué el fenómeno se produjo en aquellas fechas. Que los aerolitos cayeron por oleadas tenía que deberse a alguna razón poderosa. Ese fue el mayor reto de los expertos, encontrar una respuesta a este asunto. Mientras, poco a poco, se alcanzó una solución y los científicos españoles propusieron desterrar el erróneo término de aerolitos y sustituirlo por megacriometeoritos.
En el año 2002 llegó la solución. El Comité Internacional del CSIC y Jesús Martínez Frías resolvieron la incógnita. Averiguaron por qué cayeron en enero de 2000 con tanta intensidad. El resultado fue apasionante y preocupante. Se había producido entonces una caída en una capa de la atmósfera, la tropopausa. Aquello había coincidido con la caída de los hielos. Lo inquietante es que ese fenómeno tenía lugar como consecuencia del daño ambiental provocado por el hombre. Y los expertos concluyeron: la caída de bloques de hielo son una consecuencia del daño sufrido por la atmósfera, un efecto más del cambio climático. En este caso, los aerolitos eran la respuesta, algo así como lágrimas de hielo.